Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Anabel. Un cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas del programa Valor para Cambiar. Hoy nos corresponde el programa número 179 del mes de noviembre. Damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer un nuevo programa y también le agradecemos mucho a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos cede este valioso espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a los familiares y amigos de alcohólicos. Hoy contamos con la presencia de dos compañeros y les pido con mucho respeto que se presenten ante nuestros radioescuchas. Don Humberto. Sí, muchas gracias, Anabel. Un gusto enorme, un placer poder estar compartiendo con la gente hermosa de Costa Rica. Pues mi nombre ya lo escuchó para los radioescuchas. Soy médico de profesión, terapeuta y médico familiar, pero más que otra cosa, estoy muy agradecido con los programas de 12 Pasos que me han ayudado enormemente en mi vida personal. Soy Carlos y soy un agradecido miembro de los grupos de familia Al-Anon y pues estoy aquí para compartirles mi experiencia, fortaleza y esperanza. Ahora el doctor hablaba del agradecimiento. Una de mis formas de agradecer es precisamente compartir con otros lo que me ha sido dado en el programa. Gracias. Bienvenidos, compañeros, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este hermoso programa. Vamos a dar inicio, como es nuestra costumbre, con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, queridos amigos, estamos en un nuevo programa. Durante esta serie de programas, que son 179 programas que hemos venido llevando a cabo a través de Radio Sideral, hemos venido hablando de una serie de temas y hemos dado muchísima información para que todas aquellas personas que tengan problemas con el alcoholismo ajeno puedan encontrar ayuda, puedan encontrar serenidad. Hemos hablado bastante sobre el alcoholismo y hemos hecho mucho énfasis en que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. Y dice nuestro programa que cada persona alcohólica afecta a por lo menos cuatro personas, incluidos los hijos, los padres, los hermanos, los cónyuges, amigos y hasta los compañeros de trabajo. Muchas personas que estuvimos expuestas al alcoholismo en nuestra niñez, encontramos dificultades en las relaciones en nuestra vida adulta. Muchas veces se nos presentan muchos problemas para poder lidiar con asuntos relacionados al temor, al miedo, a la culpa, a la ira, a la vergüenza. La autoestima también es uno de los factores que afecta muchísimo
el alcoholismo. Y de ahí que es nuestro interés de llevar este mensaje de amor y de esperanza para todas las personas, para todas aquellas personas que se han criado en un hogar a donde hay alcoholismo. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema sumamente interesante porque va dirigido a una población muy definida y va dirigido a los hijos de los padres alcohólicos. Es algo sumamente interesante porque siempre buscamos ayuda para las esposas, para los padres. Y yo soy hija de padre alcohólico y yo me pregunto, ¿y nosotros los hijos qué? ¿Qué sucede con las personas que crecimos en un hogar a donde hubo alcoholismo? ¿Qué sucede con aquellas personas que aprendimos a callar, que nos enseñaron a no sentir, a no hablar, a no decir nada, a no expresar nuestros sentimientos? Y yo como hija de padre alcohólico, estas situaciones que viví de la niñez las llevé hasta la adultez y en la adultez se convierten en un serio problema. Y por eso hoy, queridos radioescuchas, vamos a escuchar este tema interesantísimo para todos los hijos de alcohólicos, hombres, mujeres, sin importar la edad que tengamos. Y tenemos para este tema tan importante al compañero Humberto. Él nos va a compartir características de los hijos de alcohólicos. ¿Qué características? ¿Qué me define a mí como hija de alcohólico? ¿Qué resalta en mi personalidad? ¿Qué me marcó el alcoholismo de otra persona en mi vida? Y esto lo vamos a escuchar hoy con nuestro compañero Humberto. Así es que Humberto lo invito para que haga uso de la palabra y nos regale este tema hermosísimo que yo estoy muy, pero muy ansiosa de escucharlo como hija de padres alcohólicos. Adelante, Sí, Humberto. muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Carlos. Gente bonita, gente apreciable, a quien en medio de la distancia, yo creo que esa parte de que nos hermana a los seres humanos, la verdadera hermandad es a través del dolor. El dolor de haber padecido, de haber vivido en un ambiente disfuncional donde hubo de todo menos amor, donde quizás esa parte del dolor nos llevó en nuestra niñez a no saber cuál era el motivo, la causa, la razón de estar vivo. Vivir en un ambiente donde hay alcoholismo, donde hay violencia doméstica, no es nada agradable. No es nada agradable porque hoy en día está comprobado, hay una comunidad de psiquiatras internacionales que han estado estudiando el tema a profundidad. Y hoy en día se sabe que los padres de hijos alcohólicos van a generar algunas características que más tarde que temprano harán que esos hijos sean más propensos a beber. Vaya, no quiere decir que tengan esa seguridad de que vayan a beber, pero hay un porcentaje muy elevado de que si el padre o la madre son alcohólicos, es casi seguro que los hijos, y en el mejor de los casos que no beban, van a desarrollar actitudes de las que narraba con mucha seguridad nuestra amiga Anabel. Esta parte del niño, un niño que va a vivir en un ambiente donde hay alcoholismo, donde hay violencia doméstica, va a desarrollar lo que decía ahorita Anabel, culpabilidad. El niño puede creer que él es la causa primordial de que su madre o su padre abusen de la vivienda. ¿Cómo es que un niño, siendo tan pequeño, empieza a desarrollar una culpa? Pues yo me quedo pensando en el hogar de un ambiente disfuncional donde el niño debería de jugar, debería de socializar, debería de comunicar, debería de ser parte
de esa fraternidad llamada familia, donde él pudiera llegar de su escuela con la problemática que él trae a disfrutar de un ambiente de socialización. Sin embargo, no es así. Él les va a desarrollar culpa y parte de esta culpa lo va a llevar a algo que está muy en boga en la actualidad, la ansiedad. Esta parte de la ansiedad es precisamente que el niño está constantemente preocupado, ¿sí?, por la situación que se está viviendo en su casa. Puede tener miedo de que el padre se enferme, el padre que es alcohólico, puede temer a las peleas, a la violencia que hay entre sus padres. Me voy a permitir dar la experiencia personal en mi niñez. Me tocó vivir el alcoholismo de mi padre y yo veía cómo él llegaba de madrugada y empezaba a discutir con mi madre y a golpearla. Esto me causaba mucha tristeza, mucho miedo, mucha ansiedad. Yo me iba a la escuela no a poner atención a la clase del maestro. Me iba con la preocupación si se iban a separar, si cuando yo regresara iba a estar papá, si cuando yo regresara a lo mejor papá iba a decir que yo era el culpable. Yo me llegaba a sentir culpable de que por bajas calificaciones a lo mejor ellos pelearan. Hoy me doy cuenta que el bajo rendimiento escolar también se va a dar como parte de esa disfunción familiar. Lo decía Anabel, si un niño aprende a expresar de manera natural sus emociones y sus sentimientos, no tiene por qué desarrollar vergüenza. Fíjense, tengo un nieto que tiene escasos 6, 7 años, pero aquí viene la parte de lo que es la enseñanza, de lo que es la educación. Sus padres no le han prohibido nada, lo han educado a grado tal de que dice, quien sea, hay gente que tenemos la curiosidad de tocar el pene de un niño, por ejemplo. No porque estés haciendo nada con morbo, como jugando. El niño ha aprendido a decir, no me toques el pene, por favor. Fíjate bien, delante de quien esté. Él hace a un lado la vergüenza, pero cuando los hijos se desarrollan en un ambiente donde no le ayudan a expresar los sentimientos y las emociones, esta vergüenza, los padres se la transmiten al niño en un mensaje de que hay un terrible secreto en el hogar que hay que guardarlo. La gente sigue viendo el alcoholismo como un estigma social. ¿Qué es un estigma? Es una situación que yo padezco, pero que me da vergüenza que los demás sepan. O sea, hay que guardar silencio de que el papá bebe. Hay que guardar silencio de que la mamá bebe. Hay que guardar silencio de que el hijo bebe. Y yo creo que esto, en lugar de ayudar, esto va a retardar, porque la negación de la enfermedad, el negar que tengo un padre alcohólico, el negar que tengo un familiar alcohólico, va a hacer que se desarrolle la vergüenza, pero que se retarde la llegada de la ayuda. Yo creo que hay que romper el silencio, y romper el silencio es parte de lo que tendríamos que hacer precisamente para empezar a dar este mensaje de vida. No es malo tener o estar enfermo de algo. Con todos los actos de vergüenza que pueda hacer una persona bajo efectos del alcohol, hay que decirlo claro. Sí se bebe en casa y mi padre golpea, rompe, aunque esto cause mucho problema. Bueno, pero también, lo decía también Anabel al principio de esta charla, cuando la autoestima de un hijo que crece en un ambiente disfuncional de alcoholismo y de violencia doméstica, va a crecer con una baja autoestima que no le va a permitir o lo va a incapacitar en cierta medida
de establecer relaciones amistosas, porque el niño, decepcionado tantas veces de que el padre o la madre bebe, no va a tener confianza en nadie. Por eso es que las niñas tienen dificultades para relacionarse con los hombres. Las niñas no confían en los hombres, porque una parte del desarrollo de la personalidad en determinada edad, de los 6 a los 8 años, haría que la niña fuera querida, amada y respetada por su padre, y fuera acariciada y tocada de manera normal, y que esto le permitiera a la niña confiar no en el papá, confiar en los hombres en general. Como no hay este tipo de apapachos, como no hay este tipo de palabras, la niña crece en desconfianza y va a tener miedo de relacionarse con los adolescentes de su edad. Lo mismo sucede con el niño. El niño le tiene miedo porque no tuvo el apapacho de la mamá. Le tiene miedo a la mujer. Esta incapacidad de relacionarse sanamente tiene mucho que ver con la baja autoestima que la va a llevar a relacionarse, en el caso de una mujer, con lo que más odie del papá. Si el padre bebe, grita, ofende, va a buscarse algo muy similar en la pareja. Pero la incapacidad de relacionarse no es tanto en que llames más de lo mismo. La incapacidad estriba en que ese joven, esa niña jovencita, no va a tener la capacidad de decir qué le gusta o qué no le gusta de una relación. Si la niña fuera capaz de decir, no me gusta que llegues alcoholizado cuando vienes a verme, si el joven fuera capaz de decirle, ¿sabes qué? No me gusta que me rechaces delante de la gente, pero no, hay muchas cosas que se van guardando, volvemos al secreto. Somos familias disfuncionales porque guardamos los secretos, no funcionamos. ¿Por qué se crea entre una característica más de los hijos de los alcohólicos la confusión? Una persona confundida es aquella que no sabe qué es bueno y qué es malo, qué es bien y qué es mal. Entonces, cuando el padre alcohólico cambia de un momento a otro de ser amable a ser violento, sin ninguna relación con el comportamiento del niño, esto crea confusión. Porque entonces el niño dice, bueno, si no cometí ningún acto de mal juicio, ¿por qué me está golpeando? ¿Por qué me está regañando? O al revés, el niño sabe que cometió una falta grave, pero el papá está de buenas. Y entonces recibe cariño, recibe afecto, recibe hasta un premio. Entonces el niño se confunde, porque dice, bueno, cuando me porté mal, me fue bien, y ahora que me porto bien, me va mal. Entonces el niño aprende a mentir. Entonces, decía también Anabel, ella describió a la perfección las características, hablaba de la ira. Los niños que crecen en ambientes disfuncionales de un padre con alcoholismo o con violencia, van llenando su corazón de ira, de rabia contra el padre alcohólico, porque bebe tanto, porque siempre se la pasa enojado, porque el padre que no es alcohólico no le da ese apoyo y esa protección. Los niños en la infancia requieren de ser acompañados en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de enojo, en los momentos de miedo. Y el acompañamiento no es para que venga un sermón o un regaño. El acompañamiento es, ¿estás triste, hijo? Sí. ¿Por qué estás triste? Porque una niña del colegio que me gusta se enojó conmigo. Porque un compañero, porque un maestro me regañó de manera injusta. Entonces, cuando el niño aprende a sacar lo que siente, pero el niño sabe que la mamá, esposa de ese alcohólico que debería acompañarla, por estar en su neurosis, por estar llena de neurosis,
toda neurótica, se olvida de acompañar en los sentimientos y emociones del niño. Como consecuencia de todo este caldo de cultivo de emociones que hemos venido mencionando, de lo que es la ira, de lo que es la tristeza, la ansiedad, aparece en cierto momento la depresión. Los niños que son hijos de alcohólicos son depresivos. La raíz de una depresión es el enojo. El enojo que no se saca se convierte en odio. El odio que no se saca se convierte en resentimiento y el resentimiento que no se saca se convierte en depresión. Entonces la depresión quita las ganas de vivir. La depresión quita la idea de que la vida debe tener un sentido. El hijo de un alcohólico vive la vida lleno de miedo, como si fuera una negrura. Los niños normales viven la vida con alegría, viven la vida con el deseo de vivir, equivocarse y volverse a parar para volverlo a intentar. Los niños deprimidos ven en cada problema o en cada situación, en cada circunstancia, un problema. Y aunque tengan aptitudes, aunque tengan cualidades para salir avantes en el problema, porque no hubo quien los validara en su infancia, porque no hubo quien les dijera, oye, qué bonito escribes, me gusta cómo declamas, me gusta cómo juegas fútbol. Esto hace que el niño entre en esa depresión, en ese enojo, en ese coraje con la vida, con sus padres. El hijo de un alcohólico está enojado con la vida, está enojado con sus padres, está enojado con él mismo. Aprende a odiar a todos, incluyéndolo a él. Entonces, fíjate bien. Con todas estas características, ¿cuáles son las consecuencias que va a traer el hijo de un alcohólico en su vida? Va a tener fracaso escolar. Acá le llamamos en México irnos de pinta. Irnos de pinta significa que teníamos clases y no entramos a clase. ¿Sí? El fracaso escolar hace que los niños de los alcohólicos, los hijos de los alcohólicos, deserten a temprana edad. Fíjense, yo fui maestro de psicología por más de 30 años y yo les decía a los muchachos de la prepa, ¿cómo es que cuando yo estaba en la secundaria tenía unas ganas enormes por terminar la secundaria e irme a la preparatoria? Quería terminar la prepa para irme a la universidad, pero era un anhelo, era una ilusión, era un sueño. Y quería terminar la universidad, pues porque yo quería volver a mi pueblo como un profesional. Fíjense qué curioso. Hoy en día, la gente le han cambiado el ser por el tener. Hoy le han hecho saber a los jóvenes que hay que tener un carro, que hay que tener una casa, que hay que tener todo sin esfuerzo. Y esto pues evidentemente que no es válido, porque todo en la vida es de acuerdo al esfuerzo. Entonces yo le decía a alguien, ¿no quieres estudiar? Mira, vas a terminar como un albañil, vas a terminar y vas a ganar, vas a trabajar mucho más, pero vas a ganar mucho menos. Bueno, la cuestión es que ahorita cuesta mucho trabajo conectar a un jovencito de terminar secundaria, conectarlo a la preparatoria. Cuesta mucho trabajo que un jovencito quiera terminar la preparatoria para conectarse a una universidad. Y esto tiene que ver con el modelo que estamos viviendo de consumismo, del materialismo, del hedonismo. El hedonismo es el placer por el placer, donde la gente ya no quiere tener una vida donde haya sufrimiento. Hoy todo el mundo a temprana edad quiere tener una buena camioneta, una buena troca, dicen acá, una buena vieja, dicen acá, una buena mujer que esté guapa y traer un fajo de billetes en la voz. Es el hedonismo puro, el placer por el placer. Cuando se carece de esa parte de espiritualidad y va creciendo el ego es muy demandante cuando se es adolescente. Cuando se es adolescente, el ego te demanda que un carro viejo no lo mereces, que tú mereces un carro nuevo.
Como consecuencia, vas a tener problemas para hacer amigos. Porque los hijos de los alcohólicos son retraídos, son introvertidos, son callados. Entonces les cuesta mucho trabajo hacer amigos. Y aquí viene una parte importante de lo que yo estaba diciendo ahorita, de cómo es que le cambiaron el tener por el ser. Tienen comportamientos delincuenciales, robar, tener conducta violenta. Son pequeños avisos de que algo está pasando mal en un hijo. Hay muchas quejas de problemas físicos, dolores de estómago. Se empieza a beber a temprana edad. Es otra característica de los hijos de los alcohólicos. Son muy agresivos, tienen comportamientos altamente agresivos en contra de familiares y en contra de los amigos. Me ha tocado ver casos donde el hijo golpea, el adolescente golpea al papá o golpea a la mamá. ¿Sí? Se exponen continuamente a riesgos. Me llamó mucho la atención un TikTok que está pasando acá en México, donde están haciendo un reto los muchachos. Primero, hace ya meses, ustedes lo debieron haber visto ya, como una muchacha peruana, una adolescente peruana, a través de un TikTok, invitaba a los adolescentes a tomar hasta 6 clonazepams. Esto te va a producir un coma, te va a llevar a la inconsciencia y a la muerte, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, fíjate, esos retos suicidas, te das cuenta que así como eso, me tocó ver una niña que en una red, en una comunidad en la que se metió, la invitaban a amputarse una parte de su cuerpo. Entonces, como que ese tipo de comportamientos donde te autoagredes no son normales, ¿sí? La depresión o pensamientos te pueden llevar a un suicidio, ¿sí? Algunos hijos de los alcohólicos se les altera el rol que deben de jugar en la vida. Les roban las niñez y les dan responsabilidades que no les corresponden, y ves a niños haciendo las veces de papá, haciendo las veces de mamá, y entonces tratan de hacerle frente al alcoholismo, convirtiéndose en personas controladoras que deben de tener mucho éxito en la escuela. Esto es una parte importante. Para tapar el alcoholismo, para tapar esa vergüenza, el hijo de un alcohólico trata de sacar puro 10. La doctora Claudia Black dice que una característica en el comportamiento de los alcohólicos son los hijos responsables. Son los hijos del 10. Pero esto no quiere decir que el niño no tenga baja autoestima. Yo tengo que sacarme el 10 para ganarme el reconocimiento de papá, para ganarme el reconocimiento de mamá. Porque el 10 me permite tener regalos, tener paseos y tener menos regaños, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que se sepa por qué a veces hay hijos de alcohólicos que llevan excelente promedio. A veces no importa si sus padres están en tratamiento o no están en tratamiento. Los niños, los adolescentes pueden verse afectados, pero también se pueden ver como acompañados, como ayudados por programas de autoayuda. Por ejemplo, el programa para jóvenes de 12 a 19 o 20 años de hijos de familia Alatín. Qué importante es que la gente se dé cuenta que así como hay grupos de familia Al-Anon, puede haber grupos de familia de Alatín que les permitan tener, primero que nada, el reconocerse a sí mismos como parte de un problema. No es el problema del adolescente, hay que decirlo claro, pero sí es parte del problema. Yo he llegado a decir que donde hay un alcoholismo o donde hay un divorcio, es como cuando chocan dos pipas llenas de gas. Después de chocar las pipas llenas de gas,
el gas se esparce y va a intoxicar a toda la gente que esté alrededor. De tal suerte que en la familia donde se bebe, donde hay alcohol, todos los hijos de alguna manera están afectados. Unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos necesitan ayuda. Aún el del 10. Fíjense qué curioso. Cuando yo daba clases en la preparatoria, para motivar a los chiquillos a que fueran a latín, les daba 2 puntos por semestre en la materia mía, al que fuera los 6 meses, cada 8 días, al grupo de latín. Curiosamente, empezaban a ir 40, 50. A la siguiente quincena había 30, luego había 20, luego había 10. Los que se quedaron fueron 3. Y tú dirías, ¿se quedaron los más jodidos? No, se quedó una persona con 10 de promedio, una persona con 9.5 de promedio y una persona con 8.5 de promedio. Hoy tengo el gusto y la satisfacción de ver estos jovencitos casados, una de ellas química farmacobióloga, una de las carreras más complicadas, con hijos. Y alguna vez que yo estaba aquí en el café de la ciudad, pasó una jovencita con algunos niños con ella y devolvió al esposo, le dice, este es el maestro que nos daba seminarios aquí adentro sobre Alatín. Es poner una vacuna para evitar que ese niño se convierta en un futuro alcohólico. La ayuda profesional a temprana edad también es importante. Qué importante es que aparte de que el niño pueda ir a un grupo de Alatín, a lo mejor pudiera conectarse con algún psicólogo, con algún terapeuta. Se puede incluir este programa de terapia para jóvenes. Qué interesante es recalcar algo que ahorita voy a pedirle a Carlos que me apoye con su experiencia. Qué importante es que si el padre tiene la fortuna de llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, la madre tiene la fortuna de llegar a un grupo de familia Al-Anon y el hijo pudiera llegar a un grupo de familias Alatín. De tal suerte que lo que el alcohol destruyó, los grupos de 12 pasos, empieza a restituirse el tejido familiar. Se empieza a reconstruir el tejido familiar. Y entonces esto me parece interesante porque hay mucho por hacer, sobre todo en los grupos, sobre todo a través de este programa tan importante, tan interesante, para que la gente no se sienta sola. Hay una esperanza de vida, hay una fortaleza, hay una situación para la gente que siente que está en medio de un caos. Carlos, me gustaría que compartieras un poco de tu experiencia acerca sobre los grupos que nos permitan entender y comprender esta enfermedad donde no todo está perdido. Claro que sí. Y me siento totalmente identificado. Yo también soy hijo adulto alcohólico. Yo sé lo que es vivir bajo esa ley del silencio, de no hablar, de callarse todo, de no poder confiar en nadie. Mi experiencia como hijo de alcohólico sería muy larga de contar, pero hablando específicamente de lo que me pidió el doctor que comentara, tenemos un libro que se llama Al-Anon se enfrenta al alcoholismo y hay un capítulo que se llama Proceso de recuperación, Al-Anon y el hijo adulto, que fue escrito por la doctora Claudia Black para los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon no tiene una orientación profesional. Sin embargo, ella escribió este artículo y lo incluimos dentro de nuestra literatura. Ella tiene una amplia experiencia en trabajo con familias afectadas por el alcoholismo y es autora de varios libros sobre la materia. Ella dice, los grupos de autoayuda y Al-Anon frecuentemente representan el mejor recurso para la rehabilitación del alcohólico y el cónyuge. No solo detienen el proceso de adicción activa, sino que ofrecen un proceso de recuperación a largo plazo que se convierte en una forma de vida muy satisfactoria para aquellos que siguen sus 12 pasos y tradiciones. Con este respaldo, ha sido muy fácil ayudar a los clientes que son hijos adultos a ver en Al-Anon un recurso viable. Y yo, pues, por supuesto, he sido uno de los beneficiados. Yo, pues, llegué, pues, ya adulto a los grupos de familia Al-Anon. Ahora el doctor también pues lo decía, existen los grupos de familia Alatín, que son una rama dentro de Al-Anon dirigida a los menores de edad. Me hubiera encantado llegar ahí,
Pero bueno, no importa, llegué a Al-Anon. Y eso significó un cambio total, porque me plantearon más que una solución para un problema específico, una nueva forma de vivir, que de eso se trata el programa. Y lo dice el artículo de la doctora Claudia Black. Yo pensaba que el programa de 12 pasos era un remedio, pero en realidad lo que me ofrece es una forma de vivir muchísimo mejor, me potencia, me humaniza, como me decía alguien. Y como consecuencia de eso voy a sanar esas heridas. Yo fui muy afectado. Los hijos de los alcohólicos somos los más afectados. Todos sabemos que la niñez es una etapa crítica en el desarrollo del ser humano y crecer en un ambiente tan enfermo, pues tiene una consecuencia muy negativa. Como les decía, entre otras cosas, me aislaba mucho, crecí como un niño muy tímido, no quería tener contacto con otras personas, le huía el contacto con los demás. ¿Por qué? Porque veía una amenaza en las demás personas. Aparte de que también mi autoestima estaba muy baja. Y entonces pues me sentía avergonzado de mí mismo, entonces pues no quería que me vieran. Me costó mucho romper con el aislamiento, pero lo he ido logrando y ya puedo relacionarme pues con las demás personas. Lo del tema de la depresión, sí, yo desarrollé depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque como una vez escuché que dijo un miembro de Alcohólicos Anónimos, nos criamos en la casa de los sustos. Él también se crió en una casa donde había pues alcoholismo. Entonces siempre está uno a la espera de que suceda algo malo. Entonces desarrollé una ansiedad anticipatoria que no me dejaba vivir, porque siempre estaba viendo amenazas. Que eso también con esta nueva forma de vivir que me da el programa, pues ha ido desapareciendo. Llevaría demasiado tiempo el poder entonces contarles todos los beneficios que he recibido, pero sí puedo decir que realmente funciona en la medida en que yo me comprometa con el programa, porque yo esperaba antes soluciones fáciles, pero el programa me dice que tengo que trabajar, que tengo que esforzarme, y no importa el daño que yo haya recibido, yo puedo salir adelante. Ahora me siento muchísimo más contento con mi vida, no solamente contento, sino feliz. Dice nuestra bienvenida que en Al-Anon no vamos a encontrar solo contentamiento, sino hasta felicidad. Incluso si aún todavía uno está viviendo con el alcoholismo activo, cosa que a muchos les parecerá imposible, pero sí se puede. Yo, bueno, ya hace muchos años que no convivo, pero sí conozco muchas personas que conviven con el alcoholismo activo y son felices. Aunque Al-Anon, bueno, eso también lo aclaro, no nos ofrece una felicidad perfecta, pero sí dice que nuestros días buenos van a ser más que nuestros días malos. Y también en otra parte de la literatura dice que esos días buenos van a depender de la práctica del programa. No me pongo como ejemplo perfecto de recuperación, no lo soy, pero sí de que se puede salir adelante, de que se puede mejorar. He roto con el aislamiento, ya vivo más confiado, de que pues la vida, si bien es cierto, siempre es tan cambiante, no quiere decir que los cambios siempre sean una amenaza, que siempre me va a pasar algo malo. Ya ahora confío más en las personas. Claro, también el programa me ha enseñado a ejercer prudencia para saber qué tanto puedo confiar en la gente. Tengo más seguridad en mí mismo. Bueno, son muchos los beneficios, pero eso tiene un precio y no es dinero. No es dinero. En Al-Anon no cobramos. El servicio es gratuito. ¿Cuál es el precio? El esfuerzo que yo haga, la disposición que yo tenga para cambiar. Y yo creo que la aportación de Carlos ha sido extraordinaria y me gustaría para los radioescuchas que están escuchando este programa que de alguna suerte puedan tener la duda, puedan tener esa incertidumbre. ¿Necesitaré yo del programa? ¿Seré yo hijo de un alcohólico verdaderamente? Porque esa es la parte más importante. Mientras la persona no acepte que se tiene un problema, vaya, si el alcohólico no acepta que tiene problemas en lo económico, en lo moral, en lo social, en lo laboral, en alguna esfera de su vida, nunca va a poder pedir ayuda. Si la esposa del alcohólico no ha entendido que ha tratado de ser la directora de la orquesta, queriendo componer al marido, a los hijos, a los hermanos, y se ha dedicado a vivir la vida de todo mundo menos la de ella, eso se llama codependencia. Pero además, la baja autoestima de los hijos, me gustaría así como recalcarla para la gente que nos está escuchando.
Cuando yo soy una persona con pensamientos persistentes negativos sobre mi persona, indudablemente que ahí está una parte de la baja autoestima. Cuando una persona piensa negativamente de sí misma de manera persistente, es producto de la baja autoestima. Cuando una persona se compara constantemente con sus semejantes, es producto de la baja autoestima. El estarme comparando con los demás. El único enemigo a vencer es Humberto. Yo no tengo que superar a nadie. No tengo que compararme con nadie. Con el único que tengo que ser mejor es conmigo. Una hipersensibilidad, también la baja autoestima, es una sensibilidad a la crítica de los demás. No nos gusta ser criticados a las personas que tenemos baja autoestima. Por eso estamos a la defensiva todo el tiempo. Y esto es parte de la baja autoestima, tener mucha inseguridad, mucho miedo a la vida. Pero también tiene mucho que ver la baja autoestima con que yo me vuelvo esa persona complaciente con todos los demás. Yo no he venido al mundo para complacer a mis padres, ni para complacer a mis hermanos, ni para complacer a nadie. Los seres humanos que tenemos baja autoestima, estamos de manera constante tratando de complacer a todo mundo para que los demás se expresen bien de mí, para que los demás digan que soy bueno, porque yo necesito de la aprobación de todo mundo. Pero también es importante recalcar que las personas que tienen baja autoestima no sabemos poner límites sanos. ¿Sí? Por eso es que en un noviazgo, una muchacha que ve que se están saliendo de control las caricias o alguna discusión y no se sabe poner límites sanos, pues ahí está. Mucha necesidad de aprobación de los demás. Acá en México es muy común en el noviazgo que el novio le pida a la novia una prueba de amor. Y ya saben cuál es la prueba de amor. Entonces, yo me quedo pensando, pues, ¿qué es probatorio? ¿Qué? Pues no, obvio que no. Una persona con baja autoestima va a tener que hacer lo que el otro quiere para tenerlo contento. Y por último, la culpabilidad. Me gustaría cerrar, a reserva de que Anabel nos haga el favor de darnos su punto de vista ahorita enseguida. Me gustaría cerrar con las características, Anabel, Carlos, que los adultos más felices, ojo, los adultos más felices fueron niños que en su infancia recibieron abundantes muestras de cariño físicas, de amor y de cariño. Fíjense bien. Se sintieron protegidos por sus padres. Los adultos más felices en la infancia sintieron la protección de sus padres. Se sintieron escuchados y atendidos. Qué importante es que un hijo sienta que lo escuchas y que lo atiendes. Mi nieto constantemente le dice al papá, papá, sí, hijo, dime, no, ponme atención. Y entonces el hijo quiere que le pongas atención. Hoy en día le damos el iPad, le damos el iPhone. El niño no ocupa eso. El niño ocupa de tu atención. Los adultos felices sintieron que en su niñez sus emociones eran válidas. Se valía estar triste, se valía estar enojado, se valía estar alegre. ¿Sí? Los adultos felices tuvieron la libertad para jugar y para investigar. ¿Cuántas veces el peor enemigo de un hijo para la investigación es el padre? Lo dice una parte de la literatura de doble A. Los hermanos Wright, que son los autores del aeroplano, los peores enemigos de ellos fueron sus padres en el Senado de Estados Unidos. Cuando ellos hicieron una propuesta al Senado para recibir apoyo para inventar el primer aeroplano, los padres de ellos le dijeron, no, volar es para los pájaros. Entonces, cuando un niño, al contrario, Carlos Schultz, el autor del Snoopy, una caricatura, el padre de él sabía de esto que estamos hablando.
Y cuando él tenía 4 años, él le dijo a sus amigos del niño, el mejor dibujante, miren, aquí está, y les enseñaba el dibujo del niño. Luego juntaba a los papás de los niños, el mejor dibujante, mi hijo, miren. Y luego juntaba a más gente. Esta propuesta, esta aceptación, esta validación, hoy Carlos Schultz cobra millones de dólares por una caricatura llamada Snoopy, porque hubo alguien que lo validó. Los adultos más felices fueron corregidos sin poner en duda su valía, es decir, sin faltarles el respeto y sin descalificarlos. Sí hay que corregir, pero sin desvalorizar, sin faltar el respeto. Los adultos felices, fíjense bien, aprendieron límites de sus padres de forma positiva y segura, no a través del miedo. ¿Sí? Los adultos felices les enseñaron autodisciplina. Los adultos felices en su niñez se sintieron que no sintieron la necesidad de que tenían que ser perfectos. Se sabían falibles, les permitían fallar, les permitían cometer errores. Y del error nace la experiencia. Y para terminar, los adultos felices vieron a sus padres disfrutar, relajarse y reírse de sus propios errores. Esto me parece sumamente interesante para cerrar este tema, porque finalmente la función de ser padre es todo un reto. Si nada más fuera el que una persona fecunde un óvulo a través de un espermatozoide, si esa fuera la función de ser padre, o de darles nada más para que coman, o de mandarlos a la escuela, no. Es un reto ser padre. Por eso no hay que preocuparnos por qué mundo le vamos a dejar a los hijos. Más bien, preocupémonos qué hijos le vamos a dejar al mundo. Y esta es la tarea más hermosa, ser padre. Cuando tú tengas a hijos que se sientan orgullosos como de los padres que tuvieron, que tengan ganas de volver a tu casa, que tengan ganas de estar contigo cuando ya estés viejo, es señal de que hiciste un trabajo excepcional. Me gustaría, Anabel, que nos ayudaras a cerrar este espacio, que de hecho quiero decir, los quiero felicitar por este trabajo tan interesante que están realizando Carlos y tú y toda la Oficina de Servicios Generales de Al-Anon, porque sé que el único compromiso es con los que aún no han descubierto que hay una forma diferente de vivir. Muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias por tu servicio y por este tema tan interesante. Una de las cosas que más me llamó la atención del tema es la alteración del rol que sufrimos los niños de hijos de padres alcohólicos. Yo nunca lo había visto de esta manera y en realidad que nos alteran todo nuestro rol de vida, nos roban nuestra niñez, en la niñez perdemos la confianza y la seguridad. Vamos creciendo fingiendo ser adultos, siendo niños, pero fingimos ser adultos. Nos dan o nos delegan responsabilidades de gente grande, de gente adulta, responsabilidades que no son para un niño de 9, de 10, de 12, a donde tiene que ir a la escuela, que tiene que jugar. Todo ese rol es alterado, todo ese rol es alterado por la convivencia de un alcohólico en nuestra familia. Para mí Al-Anon ha sido mi tabla de salvación, créanlo, Al-Anon, todo el programa. Pero haber llegado al programa de hijos adultos, el haber llegado al programa de hijos adultos, eso fue como la cereza en el pastel, porque ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de que con el alcohólico que me casé, el problema no era él, el problema era yo. El problema era yo. Y yo lo traía desde mi niñez. Desde mi niñez yo traía ese problema.
Y me lo descubrí en las reuniones de hijos adultos. ¿Por qué? Porque en los hijos adultos nosotros aprendemos a ir enfrentando a ese niño interior. A mí me encanta hablar de la niña interior porque yo estuve muchos años enojada con esa niña interior. Me costó mucho sacar, me ha costado mucho reconciliarme con esa niña interior. ¿Y por qué? Porque en este cambio de roles que hablaba el doctor, en este cambio de roles, en esta alteración de roles, se alteró mi niñez y empecé a fingir ser adulta para complacer a los demás, para complacer a los padres, para dejar de ser una niña invisible y me convertí en esa mujer perfeccionista que entre mejor hiciera las cosas, más reconocimiento iba a recibir. Eso es lo que sucede con los hijos de padres alcohólicos. Eso es lo que sucede. Y ya para ir cerrando, quiero, ahorita le damos el pase a ustedes dos para que cierren el programa, para que nos digan algunas palabritas para ir cerrando, pero sí quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscarnos como Al-Anon Costa Rica. Recuerden que nuestro servicio es gratuito y confidencial. Y si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a buscar información en su país. Es muy importante que nos informemos y quiero leerles esto literalmente. Literalmente quiero leerles esto. Si usted creció afectado por la bebida de alguien más, Al-Anon es un lugar seguro al que puede traer sus inquietudes, sus preguntas y su deseo de llevar una vida mejor. Cualesquiera que sean sus problemas, en Al-Anon hay miembros que también los tienen. Juntos aprendemos a enfrentar el pasado, a soltar las riendas de este y a llevar vidas felices y productivas en el presente. Quiero nuevamente agradecerle a Radio Sideral este espacio que nos da mensualmente. Muchísimas gracias, Radio Sideral, por este espacio. Y a ustedes, queridos radioescuchas, Humberto, muchísimas gracias por la participación. Carlos, muchas gracias por su aporte, por su participación. Bueno, pues yo de manera con mucha gratitud le agradezco a Dios, a la vida, pertenecer a esta hermandad de los grupos de 12 Pasos, en mi caso Alcohólicos Anónimos. Creo que es la mejor experiencia de vida que yo he tenido. No basta en mi caso con ser médico. Antes de ser médico soy un ser humano que siente, y yo creo que encontrar un sentido a mi vida a través de esta hermandad es lo más hermoso que ha sucedido. El haber cambiado la historia, las cadenas de resentimiento, de odio, ese ambiente disfuncional. No somos la familia perfecta. Sigo dejando mucho que desear como padre, pero tengo 3 hijos extraordinariamente maravillosos y unos nietos que se han criado en un ambiente, pero muchísimo mejor al que yo viví en mi infancia. Ha valido la pena. Yo creo que las personas que estén en duda, en la incertidumbre de asistir a un programa de 12 pasos, llámese Alcohólicos Anónimos, Al-Anon o Alatín, es Dios. Es Dios quien este momento que usted está escuchando se está manifestando y le está haciendo un llamado para que ese dolor que a usted le tocó vivir lo convierta en algo mágico. Dios tiene una forma especial, espectacular, de llamar a los elegidos. Los elige a través del dolor. Y el dolor es la piedra del crecimiento espiritual. Solamente a través de fortalecer el espíritu es que podemos encontrarle un sentido a la vida. Esto que está haciendo Anabel, esto que está haciendo Carlos y esto que me permitieron ser parte de este banquete espiritual
Es la forma en que hemos aprendido. Solo dando, solo compartiendo lo que recibimos algún día, es como podremos mantener la dádiva que nos fue dada. Gracias, que Dios los bendiga y esperemos pronto tener los frutos que ese poder superior nos permita llegar al corazón de cada persona que nos haya escuchado. Como decía anteriormente, me hubiera gustado llegar antes, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que bueno, lo importante es que llegué y estoy disfrutando de esas mieles del programa. Pero esas mieles, yo tengo que trabajar por obtenerlas. Y este trabajo lo he hecho con mucho gusto. A medida que he ido viendo una mejoría en mi vida, pues eso me va impulsando a seguir siendo obediente, a seguir trabajando. Y yo pues les invito a que si su vida ha sido afectada también por la forma de ver de otra persona, pues busquen la ayuda de Al-Anon o Alatín, según corresponda. Algunos tal vez piensen, bueno, yo ya no convivo con el alcoholismo activo, pero el daño sigue. Como les decía ahora, yo llevo años de no convivir con alcohólicos activos, pero sin embargo, ese daño seguía ahí molestándome y tenía que hacer algo al respecto. Y tuve la suerte de toparme con algo llamado Al-Anon, que fue lo mejor que pudo sucederme. Mi vida es muchísimo mejor, no es perfecta, no puede llegar a ser perfecta, los seres humanos somos imperfectos, pero podemos tener una mejor condición de vida, una mayor calidad de vida. Ahora Anabel decía que el problema era yo, que me costaba verlo así, pero luego descubrí que sí, realmente el problema era que yo, por precisamente haberme criado en un medio tan enfermo, desarrollé una mentalidad también enferma, una forma de ver distorsionada las cosas. Había perdido el sano juicio y ahí lo he ido recuperando. Lo que me permite entonces ver las cosas con más claridad y enfrentarlas de la manera adecuada. Yo no puedo andar por la vida con los ojos vendados. Así estaba yo antes. Al-Anon me quitó la venda. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Humberto. Y ya para ir cerrando el programa, quiero repetir las palabras de nuestro folletito que dice: Al-Anon recibe con gusto a los hijos adultos de personas alcohólicas. Humberto, si es tan amable, ¿nos puede hacer el cierre pronunciando la oración de la serenidad? Con mucho gusto. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Amanecer a cada instante y repetir en mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver